Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos pudieron esperar y a todas las personas que se pudieron conectar o se han podido conectar. Tuvimos una serie de problemas técnicos bastante inesperados, pero ya estamos aquí con mucho gusto y con una entrevista además muy especial. Tal vez no podamos tener las entrevistas que teníamos planeadas, pero les vamos a pedir a todas las personas que están conectadas que no se desconecten y que estén atentas del canal porque creo que ahí nos van a ayudar y nos van a poder estar viendo y a partir de aquí vamos a poder estar interactuando. Pero bueno, pues para que no pase más tiempo sin que nosotros les tengamos información fresca, tenemos aquí a Lidiet Carrión. Lidiet Carrión es colaboradora de la cooperativa de Pie de Página. Lidiet Carrión se encuentra en estos momentos en Houston, Texas, digamos, en uno de los epicentros de la crisis migratoria, si es que podemos decir que hay una crisis migratoria, que creo que no. Ahorita más bien Lid nos va a decir qué onda, si sí o si no. Pero pues para ir viendo cómo se están reorganizando los centros de atención y de ayuda humanitaria a migrantes y cómo esto ha impactado, ¿no? A una semana de la llegada de Donald Trump, pues cómo vamos arrancando con esto. Ya me extendí yo un poco hablando, así que Ya, más bien, no, Lid, Lidiet, más bien muy tú buenas cuéntanos tardes. cómo estás. Cuéntanos cómo estás, cómo Hola, va. pues pues bien, bueno, no es el epicentro. Yo creo que el epicentro está en la frontera. Houston está a 5 horas de la frontera en realidad, no es propiamente el epicentro, pero sí es una ciudad que se calcula más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad de su población es de origen hispano. Eso no quiere decir necesariamente que sean mexicanos de primera generación, pero bueno, sí es una población muy importante hispana y bueno, está en Texas, donde hay muchísima, ¿cómo se llama? Bueno, muchísima población de origen mexicano y ya en los años recientes, que esta es una parte muy interesante, pues de otras nacionalidades de Centro y Sudamérica, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en algunos lugares hay ya como colonias, no, bueno, le llamo colonias, pero en realidad son como suburbios, tal vez, como neighborhoods que tienen, por ejemplo, una fuerte presencia de venezolanos, por ejemplo, de población venezolana. Por ejemplo, hay una como ciudad satélite que se llama Katy aquí, que le dicen Keitizuela, por ejemplo, ¿no? Y hay una fuerte presencia de comunidad cubana, también de que recién llegados, que empiezan a tejer sus redes y que empiezan a hacer cosas por acá, ¿no? También obviamente población guatemalteca y mucha gente de El Salvador. Entonces, es complejo. Eh, Esto en Houston. A lo largo de toda la frontera con Texas, pues las cosas son mucho más complejas. Houston es una ciudad más o menos amigable con las poblaciones migrantes. Es la ciudad más diversa de Estados Unidos en estos momentos, inclusive más que Nueva York. Hay mucha población, por ejemplo, árabe, de países árabes, de países del Medio Oriente, eh, gente de Pakistán, India, en fin, ¿no? Pero ya al sur de Texas, o sea, más al sur de Texas pues hay una fuerte población más rural de origen mexicano y pues sí es además un estado, es probablemente el estado más republicano que hay, o sea, es una cosa como muy extraña porque hay una enorme población migrante y una enorme presencia de población hispana, especialmente mexicana, pero es un estado muy conservador, ¿no? Muy conservador y con ¿cómo podemos llamar? Ciertas singularidades, ¿no? O sea, culturales, por decirlo de alguna manera, pero pues sí ha habido, obviamente, o sea, sí implica esto que mucha gente se pregunte qué pasa, qué va a ocurrir. Y bueno, yo he escuchado distintas lecturas por parte de la población, sobre todo de la población mexicana, ¿no? Que es la más vulnerable. Eh, Por estar acá, por esos comentarios. Ujú. Pues, ¿cómo se está más allá de estos lugares, ¿no? ¿Cómo has visto tú? Veíamos ahora con los incendios que ya había una primera operación de deportaciones, ¿no? En California, muy cerca. Ujú. Estoy Ujú. olvidando el nombre de esta comunidad a la cual llegaron incluso antes de que tomara protesta Donald Trump. Y a mí se Ujú. me figuró como si ese fuera a ser el inicio, ¿no? Nos han dicho que en Chicago ya están habiendo redadas en centros de trabajo. ¿Cómo se han visto esta primera semana?
cómo se está sintiendo. Entiendo, por ejemplo, que Houston es una de las nombradas ciudades santuario, ¿no? Y que alrededor de Houston hay otras comunidades en las cuales la policía ha dicho, nosotros no queremos colaborar ni con el ICE, ni con el CBP, ni con las agencias migratorias de Estados Unidos, y no vamos a dejar que se lleven a las personas que son parte importante de nuestras comunidades. Eso era al menos hace 8 años, cuando la primera vez que llegó Trump. Entonces, no sé si ahora el sentimiento es parecido, si se está temiendo que ahora puedan haber acciones mucho más grandes, mucho más fuertes, con más conocimiento de cómo actúan las fuerzas del poder y las fuerzas estatales. Pues más bien, ¿cómo lo vas viendo? ¿Cómo se están reconfigurando estas, pues, amenazas que ahora se están cumpliendo? Sí, bueno, mira, yo lo que entiendo, yo hablando así como muy off the record con personas de los consulados en la frontera, que de entrada no iba a haber un cambio, digamos, por lo menos esta primera semana o las primeras semanas no iba a haber un cambio alarmante, ¿no? Creo que el primer cambio brutal fue más bien del lado mexicano con esto de la cancelación de las citas CBP, díganme si lo estoy diciendo mal las siglas, que fue gente que tenía su cita al día siguiente, se las cancelaron. Eso, o sea, sí fue así brutal. La otra cosa es, por ejemplo, y que va a tardar en implementarse, es esto de que podrán hacer redadas por ejemplo, en lugares religiosos, en escuelas, lo cual Tales, ¿no? Dijeron, me parece brutal, bestial. sí, pero mira, por ejemplo, te voy a contar, Houston ahorita, desde el año pasado, te puedo contar como de lo micro que se tiene un drama, porque Houston en sí tiene un drama con las escuelas, pero para que veas que como que no es tan fácil de implementar lo que están diciendo, con esto no quiero decir que nos confiemos, pero el año pasado hubo lo que aquí llaman takeover, o sea, la ciudad, digamos que el gobierno de Houston era demasiado progresista para un estado tan conservadorcísimo y con unas ideas que parecen del viejo oeste, o sea, que a mí yo digo, estamos en la barbarie, ¿no? Aquí. Entonces el gobierno federal de Texas, con este grado de conservadurismo, es un takeover del distrito educativo de Houston, porque lo veían muy progresista. Entonces, las escuelas básicas de educación básica de Houston están regidas por un superintendente que puso el gobernador de Houston, de Texas, perdón. El propio superintendente ya mandó un correo diciendo que no, esperen, no va a llegar nadie de ICE a las escuelas para que se den una idea. O sea, que lo que se está diciendo, o sea, sí ella afirma, es el presidente de Estados Unidos, no presidente de este cuate que, bueno, sí, es como, yo digo que es un Milei, pero con poder, ¿no? O sea, igual de delirante que dices, what, o sea, what the heck, pero este sí tiene poder y, o sea, no solo afecta a los de Argentina, con todo respeto para nuestros hermanos argentinos, sino que te va a poner de cabeza el mundo, pero digamos que no es tan fácil, ¿no? O sea, inclusive digamos, y te pone y esta pelea de fuerzas entre las autoridades locales de Houston y las tejanas del estado, ni siquiera ahí es tan fácil que a hoy mismo vaya a llegar la Border Patrol a las escuelas. Lo que sí es real es que la gente lo que me han dicho es que el discurso de odio que él desata envalentona mucho a gente muy racista, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una escuela pública de educación básica, me decía una pareja gay, ellos sí venían alarmadísimos, ¿no? Decían, ¿cómo nos va a ir, no? O sea, por su orientación sexual, ¿no? Y personas, por ejemplo, no documentadas, sobre todo mexicanas, algunos había como un rollo de, bueno, pues si ya nos deportan, ya es que ya también, ya es hora de regresar a Oaxaca, ¿no? De regresar a San Luis. También hay una especie como, yo lo que he sentido es como de que también aquí las cosas están tan mal, o sea, va a sonar medio, la población, o sea, hay una tal crisis económica en Estados Unidos donde la famosa clase media de Estados Unidos ya no está en clase media, la inflación ha sido tan grande y también entre la población hispana no documentada, por lo menos de los mexicanos que llevan mucho tiempo aquí, no hablo de los que acaban de llegar, hay una especie como de resignación de, bueno, a lo mejor lo que nos conviene es irnos, ¿no? Eh,
si nos toca, pues ni modo, ¿no? No, no sé, algo hay así. Pero lo que sí es real es que los crímenes de odio y los discursos de odio, esos pues se van a perder, ¿no? O sea, se van a aumentar. Perfecto. O sea, está como esta narrativa que ya comentas, inclusive aquí en el chat nos están diciendo, pues bueno, que haya, hasta hay una especie de exageración en algunos medios de comunicación como para instalar una narrativa de horror y de una alarma constante, ¿no? Sin embargo, lo que sí es un hecho es de que un día o dos días después de la toma de protesta de Donald Trump, llegó, no sé si por casualidad o qué es lo que pasó, un primer camión de deportados mexicanos a Matamoros, Tamaulipas, ¿no? Entonces... Está esta parte de decir, bueno, tampoco hay que tomar las cosas como tan alarmistas, pero también está una cosa donde sí está pasando y sí es un riesgo latente, ¿no? Tú que hablaste con estas fuentes, digamos, dentro del consulado y que has estado como leyendo el panorama ahí en Texas, pues ¿cuáles son, digamos, los informes que ha dado el gobierno? ¿Cuáles son las recomendaciones que hay, pues, para los mexicanos y pues también para otro tipo de poblaciones migrantes, de a dónde pueden acudir, ¿no? Sí, bueno, ya están circulando por todos lados como de memes y cosas así de qué tienes que hacer, no le abras la puerta a los de ICE, no pueden entrar, o sea, y si llega con una cosa de desalojo, pues tienes que fijarte que esté firmado, o sea, está todo eso, o sea, sí hay como un prepararse para esto. Yo no puedo asegurar hasta dónde va a llegar. A ver, es que hay que verlo geopolíticamente hablando, ¿no? Uno, están probando resistencia. Yo creo que hay cosas aquí que no estamos viendo. Lo que me dijeron del lado de la frontera es que la principal, digamos, la principal agresión se iba a enfocar al inicio contra nuestros hermanos centroamericanos y sudamericanos, ¿no? O sea, que lo primero que quieren detener es todas estas nacionalidades, algunas de ellas tienen el derecho a ser refugiados inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, Cuba, Haití, y se me está olvidando la otra, me parece que es, ¿perdón? Nicaragua. Nicaragua. Nicaragua, exacto. Eh, y yo creo que Guatemala también, y mucha gente de El Salvador se está regresando a El Salvador, ojo, aquí, porque aquí hay un discurso de que con Bukele El Salvador le está yendo muy bien, ¿no? Entonces, lo primero que quieren es, después, yo creo que sí se van a ir con población, digamos, de mucho tiempo. Hay cosas que no pueden pasar de la noche a la mañana. Esto de, por ejemplo, de quitarle la ciudadanía a niños que nacieron aquí porque sus padres son indocumentados, eh, digo, ya lo frenó un juez, pero tiene que pasar, o sea, es como, pero yo no diría que hay que confiarse. Yo lo que creo es que hay un cambio de correlación de fuerzas muy grande, que lo peor del capital llegó al poder, que hay un aumento de la ultraderecha y que pues la moneda está en el aire, ¿no? O sea, yo sí lo veo preocupante. En otras regiones sí hay mucha preocupación, y yo a la gente lo que vi es una tristeza infinita, pero ojo, acuérdense que también mucha población, sobre todo varones hispanos, votaron por Trump, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo. ¿Por qué? Lo que yo he tenido oportunidad de platicar aquí es que dicen que republicanos y demócratas son igual de racistas, solo que unos son hipócritas y otros no. Entonces, digo, esa es la lectura, por ejemplo, de población hispana acá, ¿no? O sea, en fin, es complejo, pues, no. No es, digamos, solo una cuestión unilateral, ¿no? Y al respecto, quería preguntarte, por ejemplo, Lid, sabemos que hay muchísimas organizaciones que defienden y protegen migrantes, ¿no? Y que se han estado empezando a organizar para hacerle frente a esto. Pues, ¿qué acciones están haciendo? ¿Qué acciones has visto? Además de estos memes, ¿no? Alejandro en Instagram, si no lo siguen, síganlo en Instagram porque se le ha pasado compartiendo, pues, imágenes, ¿no? Precisamente de estas, de qué tienes que hacer si llega ICE a tu puerta. O sea, sabemos que uno tiene derecho a guardar silencio, ¿no? Sabemos que los del ICE o los de la CBP no te pueden pedir tus documentos, que necesitan ayuda de las policías, que son los que sí te pueden pedir documentos de identidad y que demuestres tu estancia legal o no en Estados Unidos. Pero me imagino que no solo se están quedando ahí, ¿no? Ya veíamos el mismo lunes, pues las marchas en Nueva York, por ejemplo. Entonces, ¿cómo está, digamos, la sociedad civil defendiendo sus derechos? ¿Cómo se están organizando y qué Es hay? que
Mira, yo no me he metido a ver como así ONGs. Hubo muchas manifestaciones y muchas protestas, por ejemplo, el día de la toma de protesta de Trump, ¿no? Eso es importante. Pero no, también hay mucha gente que apoya a Trump. O sea, eso también es real. O sea, Claro. Estamos hablando, Lit, sí. o sea, hay como una lectura y eso, no sé, esto es interesante porque es luego el debate ahorita está copado mucho por migración, esta aparente crisis migratoria y pues bueno, el temor que existe muy fundado por las declaraciones que ha dado Donald Trump. Pero también hace falta, y en eso quisiera como andáramos un poco, en el resto de las políticas que está impulsando, ¿no? O Ujú, sea, vimos que justamente ayer, mediante un decreto, no, perdón, también el primer día y empieza como a implementarse, este decreto de eliminar como las conquistas de la comunidad de la diversidad sexual, por ejemplo, ujú, y de prohibir, o sea, una ley fundamentalmente provida, ¿no? Donde empieza a establecer ciertos criterios que son una narrativa muy de la derecha y que ahí están insertados también, ¿no? O sea, y que, digamos, no ujú, son políticas aisladas, sino que es parte también de una visión ideológica. ¿Y cómo puede ser, o cómo tú te ujú. explicarías que ya tienes un par de años por allá, pues esta derechización de la sociedad norteamericana para que eso les haga sentido y les haga clic, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo en el tema, por ejemplo, de la diversidad, en los últimos, yo creo que 3 años más o menos, ha habido una discusión muy fuerte al interior de la sociedad estadounidense. Es que acuérdate que, por ejemplo, Estados Unidos, básicamente lo que son las costas, la este y la oeste, son en general muy progresistas, pero todo lo que está en medio es muy conservador, ¿no? Claro. Entonces, había frente a algunas políticas de inclusión, que a mí me da la impresión de que también muchas discusiones fueron llevadas al extremo también para romper solidaridad entre grupos. Estas fracturas que se dieron permitieron, yo creo que este retroceso, ¿no? Y por el otro lado, tienen que tomar en cuenta una cosa muy importante. O sea, yo creo que hay dos factores. Uno, lo de la pandemia. Durante la pandemia hubo una inflación brutal aquí y, insisto, lo que era una especie de clase media que apenas venía llegando se fue para abajo. Entonces allí pues los demócratas nunca supieron, no se desconectaron, estaban ocupados justo con este tema, las políticas inclusivas, pero no atacaron como temas muy pues muy del día a día, ¿no? De la inflación, la capacidad adquisitiva, ¿no? También yo creo que o sea, que perdieron muchas batallas, o sea, yo siento que, por ejemplo, los sectores progresistas, esta es mi interpretación, se desgastaron en batallas que de alguna manera eran un poquito inútiles. Y eso pasó, me parece que en todo el mundo, se replicó en todo el mundo, y no se atacaron aspectos muy importantes de lo básico de la población trabajadora, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que aquí la gente en general tiene dos trabajos para sobrevivir. No es que en México esté bollante el asunto, ¿no? Pero aquí la gente trabaja muchas horas, está muy desarticulada. Las ciudades inclusive están hechas como para que no puedas convivir ni platicar con tus vecinos. O sea, es una cosa como muy desarticulada. O sea, hay mucha incomunicación, está como muy pulverizada la sociedad y solo te reúnes en espacios muy específicos. Súmale a eso, además, que hubo, o sea, una pérdida de la capacidad adquisitiva brutal a partir de la pandemia. O sea, cosas que antes eran muy baratas ya no. Entonces llega este cuate y le habla a esa población que se las está viendo súper negras. Mientras los demócratas están ocupados, pues yo no sé en qué, ¿no? Ocupados en cosas muy, o sea, muy relevantes, sí, pero que no están haciendo clic con una clase trabajadora que está muy maltratada, que tiene trabajos muy mal pagados. Es que esto se ha visto a lo largo de la historia siempre, pues así subió también, así ascendió el fascismo también en Alemania, ¿no? Una clase trabajadora hecha pomada y entonces te empiezan a decir, bueno, pero tú eres blanco, tú eres ario, tú tienes derecho a esto, tú lo que necesitas es, pues claro que resuena, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. Y esto resonó, insisto, no solo en los blanquitos, los bolillos les dicen aquí, o sea, al WASP, White, Anglo-Saxon, Protestant, acá les dicen bolillos,
sino, por ejemplo, en hispanos, en población muy, muy distinta. O sea, tiene que tomar, o sea, Trump llegó ahorita con más fuerza que en su anterior administración. O sea, ahorita sí es preocupante, o sea, yo lo que estoy tratando de decir es que ahorita no, digamos, no se ha implementado nada de lo que promete, pero sí es preocupante. O sea, sí es preocupante no solo por el tema de los migrantes, sino porque es el ascenso del fascismo. O sea, los capitales que lo están apuntalando, ni siquiera por Trump, sino por los intereses que ellos tienen, en un contexto geopolítico muy complejo, muy adverso, en donde China está aumentando, está ascendiendo, pues pues va a estar complicado, va a estar duro. Justo eso es algo que quería preguntarte ahorita, incluso tal vez ya para ir cerrando. Muchísimas Ujú, gracias, Lid, por esperarnos, ¿no? Y por tener la paciencia de seguir aquí. Perdón. Y perdónenos una disculpa muy sincera, es que, te digo, tuvimos unos problemas con los fierros, no logramos conectar lo que ujú. teníamos que conectar en donde tenía que conectarse, y luego hay unos fierros digitales que también se tienen que conectar de otra forma, y esos no les supimos ya, nos perdimos. Entonces, pues bueno, pero dejando nuestras peripecias a un lado. Ahorita mencionabas, ¿no? Este efecto que ya habíamos visto hace 4 años de legitimación de estos discursos horrendos, Sí. ¿no? Homófobos, de miedo hacia los migrantes, de odio, que se están empezando de nuevo a articular. Y me gustaría como vincular esta idea con la idea de que actualmente, hasta ahorita, el presidente que más ha deportado migrantes ha sido Barack Obama. Sí, Y bueno, digamos, Trump no lo sí. logró porque no tuvo el tiempo, pero ahora tiene un segundo tiempo en el cual muy probablemente lo va a lograr, ¿no? Y entonces tiene toda No, este... no es el tema de que lo logre o no lo logre. Y aquí se me ¿no? olvidó, hay algo que tenemos que recordar. O sea, México funciona como tercer país seguro en los hechos, aunque no lo digan. Claro, Y el discurso que está mandando la Cancillería es de, sí, nosotros vamos, o sea, vamos a Trump, recibir... el mensaje que le está mandando a Sheinbaum es para la migración. Y lo que ha dicho hasta ahorita, la manera muy elegante, Sheinbaum, es, sí, vamos a parar, usted resuelva esto, nosotros somos soberanos, etcétera, etcétera. Pero hay un discurso de vamos a seguir frenando la migración, sobre todo de otros países. Entonces, lo que va a pasar, o sea, a ver, si tuviera que jugar a una bola de cristal, se va a poner muy adverso para los migrantes indocumentados aquí, muy, muy, mucho, horrible, espantoso, pero va a seguir llegando, porque no podría, o sea, la economía estadounidense, o sea, más con estos cuates que solo quieren ganancia, no se sostiene sin la mano de obra indocumentada, pauperizada, maltratada, mal pagada, eso no pueden, ¿por qué los republicanos ¿por qué los gobiernos republicanos permiten más la mano de obra? Porque los demócratas se alinean más con los sindicatos estadounidenses y los estadounidenses lo que quieren es asegurar su obra de trabajo digna. Los republicanos, como no les interesan los derechos de los trabajadores de su población, aceptan mano de obra indocumentada. Eso es, ¿sí se dan cuenta de lo perverso? O sea, Perfecto. entonces Trump va a aventar y va a pauperizar y va a destruir, ¿no? El punto es, ¿qué va a hacer México? Y yo creo que ahí, ¿qué va a hacer México? En el sentido de que es probable que México, muy por debajo, y esto no tiene que ver con que si es Sheinbaum o no, porque si fuera un priista o un panista sería peor, ¿no? ¿Qué va a hacer México para seguirse, digamos, teniendo ciertos acuerdos con los Estados Unidos? Entonces o sea, lo triste de esto es que nuestro país va de alguna manera a funcionar como porro, que lo ha hecho, ¿no? Como porro, como delincuente o como para frenar la migración de nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Y ahí también entra, por supuesto, el famoso, el crimen organizado, que a mí no me gusta llamarle narcotráfico porque es narcos, armas, secuestros, es tráfico de personas, específicamente tráfico de migrantes, ¿no? Entonces, eso es lo que también tendríamos que estar viendo y preocupándonos. Se viene muy duro, se viene muy duro. En toda Pues, esta vorágine, ¿cuál es la ajá. opinión del americano promedio, ¿no? Por no decirles gringos, o sea, Mira, ¿cómo se americano sienten promedio, ellos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo pues ven mira, que está cambiando ese país? los que tienen o que son demócratas están muy deprimidos porque sí les alucina lo que dice Trump, o sea, sí va totalmente en contra de eso. Los trumpistas, pues es que hay de todo. O sea, a ver, a mí me gusta hablar con todo el mundo. O sea,
Ya mi único límite mi único límite para no hablar con alguien es que justifiquen el asesinato de niños en Gaza, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Después de eso, hablo con mucha gente y he hablado con gente que simpatiza por Trump. Me dicen, pues es que lo que les acabo de decir es que los otros son iguales, pero son más hipócritas. ¿Por qué me gusta más Trump? Porque había más trabajo, me dicen unos. ¿Qué les responde? Está viendo la sobrevivencia de su familia. Claro. Creen que, entonces los demócratas me dicen, no, es que no saben, lo que pasa es que a Biden le fue muy mal por la pandemia, y otros dicen, no, no es cierto, a Biden le fue muy mal en la economía por tal, y otros dicen, no, Obama lo dejó perfecto. Es las mismas cegueras que nosotros vemos también en nuestras administraciones. Entonces, el gringo promedio, pues dice, bueno, pues a ver cómo nos va. El gringo promedio, igual que el mexicano promedio, es poco enterado, poco informado, no ve. Lo que sí les puedo decir es que de aquí, en los años que vienen, van a ser decisivos para el tipo de mundo en el que van a vivir nuestros hijos, pues. Y se ve muy duro. O sea, se ve muy duro, pues, ¿no? Yo creo que, Lid, y con esto te agradecemos Sí. mucho. Yo creo que con esto, con esta reflexión nos quedamos para continuar el programa porque tenemos Ujú. que decir algunas notas y presentar la mesa en un momento. Pero creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, el riesgo que puede representar de que el modelo Trump funcione, por ejemplo, ¿no? O sea, eso puede ser catastrófico en muchos sentidos y abrir puertas de la caja de Pandora, ¿no? Entonces, esperemos que algo pase, que se sigan fortaleciendo estas redes que están muy presentes abajo, desde abajo, en los migrantes, en la clase trabajadora y que haya un proceso ya sea, pues no va a venir del cielo, sino que nazca de nosotros mismos, pero A ver, muchas yo sí quiero dejar algo al final. A lo que le tenemos que apostar, que lo único que nos va a hacer sobrevivir lo que viene, es apostar a un mundo multipolar. claro, Lo que está apostando este cambio de dirección, más allá de migrantes y de todo el ruido que podemos escuchar, es a que permanezca unipolar. Esa es la pelea. Si permanece unipolar, muchos digamos, de los lugares de los seres humanos que nosotros amamos, lo van a pasar mal. Entonces, lo que hay que apostar es a que el poder se desconcentre. ¿Sí me explico? Ahorita, el éxito de Trump es que la mayoría de la sociedad estadounidense apuesta que su sobrevivencia es para concentrar el poder, depende de concentrar el poder a nivel mundial solo en Estados Unidos otra vez. Eso es lo que se está dirimiendo aquí. Y ya, me callo y ya, mándenme a despedirme. No, hombre, no, no te muchas queremos mandar a gracias. ningún lado, no, no, no. Es que, o sea, pareciera, ¿no? Que ahora la reconfiguración del mundo va a depender de quienes recogen los cristales rotos de la democracia liberal o algo así, ¿no? Y quién los Así agrupa y es. quién los logra poner en una forma Así nueva. es, el futuro del mundo está dependiendo de esto en un contexto de crisis climática muy grave. eh, se ve adverso, pero no para lo inmediato que nos preocupa, sino más complejo. Exactamente. ¿Va? Pues Pues muchas gracias, Lidiet No, ¿de Carrillo, qué? cooperativista en pie de página, editora, periodista, y pues muchas gracias por esta valoración que haces en este programa de Los Pasos de la Semana. Gracias, Lid. Sale, compañeros, bye.